llevó a concluir eso. Realmente durante mucho tiempo estuve ocupado más de mi profesión y mi trabajo que de mi entorno, pero yo nací casi que en una edad, diría yo, y no nací tampoco en una clínica, porque nací fue en una finca en el campo, cuando todos estos sectores donde estaba Suba, Ingativa, Montibón, eran todo un ecosistema casi de 50.000 hectáreas minerales, de los cuales pues escasamente ahorita nos quedan 827. Entonces para mí pues es tremendo, es decir, no podría decir, si tú me preguntas a mí que si yo siento dolor de ver cómo han destruido el ecosistema fundamental del río Bogotá en el distrito capital, pues te diría que el dolor no me sirve. Sí siento tristeza de ver cómo una ciudad tan hermosa como es y tan importante como es el altiplano cundiboyacense, y en este caso toda el área de inundación del río Bogotá, que incluye las localidades que estoy informando, pues sí me da una cierta tristeza. Pero la tristeza tampoco sirve para tomar una acción concreta. Claro. Entonces, unos 30, diría que unos 30, desde 1995, cuando empezamos a aprender lo que es el teatro agonistera positiva, y hasta la fecha, es ha sido una lucha bastante intensa, importante, informativa, y en la cual pues no es que yo sea un ambientalista porque quiero ser ambientalista, sino porque tengo el conocimiento. Claro. Como ese territorio, mis abuelos, mis tíos y mis padres me enseñaron. Vengo de la cosmogonía muisca, por el lado de mi madre, y pues para mí la tierra, la Guayahicha, la madre tierra, Pava sigue, que es la madre, Pae sigue, que es la madre agua, Pava, Fiba, que es el viento, el padre viento, e igualmente el padre fuego, que es Pava plata. Pero llegó construido con esta cosmogonía también. Okay. Entonces, más que Bogotá, lo que nunca ha tenido es una planeación que le tenga en cuenta que esto es un terreno donde el área fundamental del río Bogotá, que es la que conecta todos los humedales, es el área de inundación, pues ha sido totalmente afectada. Claro, sí, entiendo tu punto. Y digamos que centrándonos un poquito más en toda el área de la problemática que se trabajó durante todo el semestre, que yo te contaba, ¿no? Que son 3 puntos a tocar y es la contaminación por las basuras y los escombros en todo el camino que recorre desde Engativá acá, el camino hacia el Parque de la Florida. Em, el tema del consumo de sustancias, ¿no? Porque el espacio, la poca iluminación, se presta para el consumo de los chicos adolescentes y también para el tema de la delincuencia, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, desde tu rol como líder, todo lo que nos cuentas, que has venido trabajando pues en todos estos años, digamos que en toda la parte de Bogotá, por así decirlo, ¿cuál crees tú que han sido tus aportes para trabajar estas 3 problemáticas en este sector? O sea, ¿qué se ha trabajado? ¿Cómo hemos trabajado este tema? Bueno, en cuanto a la parte de los escombros,
desafortunadamente cuando empezamos a encontrar todos esos escombros y toda esa basura, pues es una cuestión de cultura ciudadana. Es una cuestión también de sentido de pertenencia. Y es una cuestión también de construcción de ciudadanía. Sí, ¿Por qué de construcción de ciudadanía? Porque es que resulta que todos los barrios que están sobre la roca hidráulica y el área de manejo y de preservación ambiental del río Bogotá, por todos los problemas de violencia que se generaron, digamos, a partir del año 48, cuando ocurrió lo de Gaitán, pues hubo muchos desplazamientos de Boyacá, de Tolima, y por la violencia política. Y todas estas personas llegaron a vivir sobre esos sectores. ok. Entonces, como no, hay un problema en la educación de nosotros, pienso yo, y es que nosotros le hemos enseñado a los niños que ellos son los dueños de la tierra. Y venimos con esa costumbre, es decir, en el campo eso también se da, que la gente vota las cosas porque no les viene. Sí. Ahí hay una diferencia, porque si yo le enseño a un niño que él es el dueño de la tierra, pues él la usa. La forma de usarla es botar los escombros allá, porque no van a llamar al 116 para que recojan los escombros, porque si son más de 3 metros cúbicos de escombros, entonces hay que pagar. Y en la época en que más trabajé yo esa parte sobre ese sector fundamental, tanto los medallas de como los medallas de jabón, en esa área también tienen las mismas problemáticas que tú me estás planteando. Sí. Entonces, algo que se llamaban los obreros. Uh-huh. La gente, en vez de llamar a que recogieran los escombros, deberían pagarle a un sorrero para que les botara. Y el sorrero, como no tiene ninguna cultura de ninguna vaina, pues el sorrero iba y lo botaba en los humedales, en el río Bogotá. Es más, hasta las mismas empresas públicas de Bogotá botaban las basuras en los canales y en los ríos porque todavía se ven las rampas por donde ellos arrojaban esa basura. Entonces eso es una cuestión de desconocimiento de la calidad ecosistémica que contiene el distrito capital, sobre todo en la parte que tiene que ver con el río Bogotá. Ok. Y con los ríos que llegan allá. Específicamente en el lado de Cativá también. ¿Por qué? Porque no olvidemos que estos territorios, que ahorita esta localidad antes era una localidad rural, estaba lleno de haciendas. Digamos, los ricos, los que tenían cierta riqueza, y no estoy hablando de riqueza en plata, sino en tierra, pues eran dueños de todos esos sectores, tanto en Engativá, como en Suba, como en Ontibón. Infantil, sí. ¿Sí? Cuando empezó esa migración tan grande, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Cogieron esas grandes haciendas y las bloquearon. Después de que las bloquearon, vinieron algunos políticos que recuerdo, y eso que bloquearon ellos, entonces empezaron a vender bienes con servicios. Ok. Pero es porque los servicios allá no llegaron durante muchos años. Entonces casi que podríamos decir que se convirtieron en barrios de invasión. Ok. Entonces, por así decirlo, estamos como planteando que la problemática de las basuras y los escombros se origina, o sea, venimos como trabajando el origen, ¿no? Entonces, se origina en toda la población migrante que llega
con culturas, con costumbres totalmente diferentes, donde el cuidado del medio ambiente es algo nulo para ellos y por eso ellos empiezan a, digamos que a contaminar, entonces a dejar los escombros, la basura y todo este tema. Bueno, y el tema que yo te decía que pues ahorita también me parece preocupante, por así decirlo, es el tema del consumo de sustancias porque es consumo desmesurado. O sea, yo puedo decirte que antiguamente, cuando yo era más pequeña, em, para mí lo más malo era ver a alguien fumándose un cigarrillo. Era algo terrible, o sea, lo satanizaban, el tema de ver a alguien fumando era, Dios mío, lo más malo. Pero si tú ahorita ves en ese sector, por eso lo trabajé ahí, en ese sector, la problemática, tú ves gente normal, o sea, hay que ir a un colegio, ¿no? Tú me decías que tú habías trabajado en ese colegio, Torquigua. Por ese sector tú ves gente ya adulta fumando marihuana, metiendo boxer, o sea, ya eso es lo más normal y lo más natural, que cosa que para mí no es normal, y menos al lado de un colegio donde estamos exponiendo a los chicos a que vean este tipo de cosas, pero pues lo que yo digo, el sector se presta para eso, entonces mi pregunta aquí va es, ¿qué medidas se han tomado como comunidad? ¿Qué se ha hecho para poder mitigar esto? Porque es un tema preocupante y también el tema de la delincuencia, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que es un sector que tiene poca iluminación, que no hay un acompañamiento, por así decirlo, de la policía, es un sector solitario. ¿Qué se puede hacer para mitigar estas problemáticas? Bueno, entonces, ¿cuál es el cuidado? Estos son problemas que tú me estás planteando, están interrelacionados todos. Escombros, consumo de sustancias psicoactivas y seguridad. Van generando el número. Pongámonos en este plan. Yo llego a un sitio que tiene un pedazo de matas, que yo, como no conocen qué es un humedal, no saben qué función tiene un humedal, como no hay barrios de humedal como tal, como ecosistema, como no nos enseñaron a respetar ambas propiedades de la naturaleza, ¿sí? Sino que nos enseñaron fue a usarla. Ok, sí, ¿Me tienen cuenta? Y a mí me dicen, mira, es que usted es el dueño de la tierra, me dice mi papá, pues yo la uso. Pero si a mí me dicen que yo soy el hijo de la tierra, ya la cosa cambia. claro, Entonces, es la mentalidad. Entonces, en estos barrios que anteriormente fueron de invasión, a nosotros nos tocó caracterizar todos estos barrios para que les llegaran los servicios públicos y poder legalizarlos. ok, ¿Sí? Entonces, planteate este problema. Yo me vine, o mi abuelo se vino del Tolima, de donde fuera, y pues a engardivar allá con el río que allá no llega nadie. claro, Cogió su lotito, hizo su casa de pared, y ya después llegó el otro y el otro y el otro, entonces ya después como eran esas personas que vinieron de acá vieron y que todos terminamos construcción. ¿Sí? Entonces pasaron de la casita de Baracá a hacer su primer piso. ok, Después de que hicieron su primer piso, montaron su segundo y arrendaron el primero. Colegios no habían por ahí. ¿Sí? La inseguridad siempre había existido. ¿Ya? Pero los problemas los resolvían ellos. Entonces, cuando nosotros hicimos esa labor de caracterización de todos los barrios que estaban pegados al río Bogotá o en su área de influencia o en su ronda hidráulica, pues encontramos escombros, basura, inseguridad, consumo de todo. Pero mientras eso no estuviera legalizado no se podía hacer nada. Es que si no tenían ni calles, pues cómo iba a ir la basura ya a recoger qué basura. claro, Entonces, se logró que los barrios se legalizaran. Esas personas no pagaron
por esos terrenos escasamente pagaron la construcción de sus casas y el ideal era el primer piso. Apenas ya tenía mi primer piso, metió ya con toda la familia, entonces el segundo para andar el primero para poder pagar lo que me valió el segundo. Después el tercero y después el cuarto, porque ahí tú cuentas unas casas por todos lados que son de 3 y 4 pisos y son unos cuadritos. Sí, ¿Sí? Bueno, la educación tampoco llegó. La costumbre de ellos, como vivían en un lado que era el humedal o que era el parque con la Florida, pues era la basura, la botaban hacia la calle. ¿Sí? Viene el problema del consumo. ¿Qué ha pasado con el consumo? Preguntémonos primero, ¿quién es el que se beneficia del consumo de sustancias psicoactivas? el que De un vende. consumo descontrolado. Porque es que, por ejemplo, a mí me enseñaron mis abuelos que esa era una planta medicinal. Sí, Pero eso nunca se le ha dicho a la gente. Ellos, es decir, la estigmatización es que, no, esos son unos marihuaneros, esos son unos pacos. Y generalmente, ¿qué ocurre? Pues que es que la gente no lo utiliza como una planta medicinal, sino que lo utiliza como un vicio. exacto, sí. Se Si perdió a la ellos le esencia. regalaron, pues claro, pues, es decir, la culpable no era la planta, la culpable era la sociedad que estigmatizó algo que no le interesaba que se conociera Y cambió su uso. y le cambiaron el uso. Entonces, yo diría tranquilamente que el problema de la marihuana, y hablo de la marihuana, o de la cannabis, no es la planta, sino lo que hacemos con la planta. Ok, sí. ¿Sí? Porque yo considero que si una persona obtiene eso como una medicina, pues le sirve como medicina. Pero si usted lo tiene como vicio, pues es un vicio. Claro, es el uso que a uno le dé. El uso no es lo que haga, sino cómo lo haga. Exacto. ¿Sí? Y aquí nunca le interesaba al Estado y a los políticos, entre comillas, que tenemos, legalizarla, pues porque como esto es un Estado narcotraficante, Claro. es decir, los que manejan el Estado se lucraron de la plata que le quitaron a los grandes capos que habían acá. Claro, claro, Entonces, sí, te entiendo. a ellos nunca les interesó educar a la población en ese sentido, porque mientras más bruta, entre comillas, ¿no? Sí. Mientras más bruta e ignorante mantengo la población, pues más los puedo explotar y más los puedo hacer políticas que los destruyan, que los acaben. Claro, sí, en ese punto te entiendo. Bueno, y Lo que agregamos, la inseguridad, entonces mira cómo. Llega un sitio lleno de escombros, se presta para que yo vaya allá a fumar mi marihuana o a soplar bazuco, peor, químicos, o coca, otro químico, o el boxer, peor, se destruye la persona totalmente. sí, Todos destruyen. ¿Por qué? Porque los tienen considerados como vicios. Ahorita no estoy queriendo decir que es que no eso se puede hacer y tranquilos, es solamente como medicina. No, primero hay que educar. Y la educación parte desde la casa, parte de los primeros años. ¿Sí? claro. Como en esos barrios de invasión, llamemos así, antes de que lo legalizáramos, o que se legalizara para que puedan tener todos los servicios públicos. Porque es que si no está legalizado un barrio, no le ponen alcantarillado, no le ponen teléfono, no le ponen luz, no le ponen nada. Ni siquiera le hacen calles, ni siquiera recogen la basura. Claro, claro. Entonces ahí piensan, ¿y lo que nosotros hicimos estuvo bien o mal? Pues es decir, hoy por hoy yo pensaría que
esa medida que tomamos de ayudar para que legalizaran, para poder educar a la población, para que llegaran todos los servicios públicos, para poder hacer un colegio, porque no se podía hacer un colegio donde no había ni siquiera un alcantarillado, Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Encuentran los escombros, ¿por qué? Porque ellos no iban a ir hasta la hora ni iban a estar el carro a recoger los escombros. Entonces los tiraban allá. Cuando existían los famosos carretilleros esos con los caballos, pues esos le pagaban para que le llevaran a un sitio y ellos iban y porque escombreras que había. claro. No, ellos iban, lo tiraban en donde, en los caminos del Humedal, cerca del Humedal, en el parque La Florida o en el río Bogotá. Claro, Mau. Mira la afectación. Visualmente el otro, como no puede fumar en la cuadra, porque hay una estigmatización penal, entonces se va a fumar donde no lo vea nadie. Y ahí es más raro, porque cuando uno le dice, no, pero voy a fumar allá porque acá no me ve nadie, allá lo está viendo todo el mundo. Claro, sí. Y más pues también es la ubicación que tiene por el colegio, ¿no? Perfectamente. Y si a eso le agregamos que son personas que de pronto no han tenido educación, que de pronto no han tenido ni siquiera educación familiar ni educación formal, ¿sí? Académica. Pues, y consumen todo el día, fuman, y no trabajan, pues terminan ¿qué? Pues terminan atacando a todo el mundo para poder convertirlo. Se roban el bicho. Claro. Entonces, es una problemática toda unida. ¿Cómo se puede atacar eso? Yo recuerdo que en la época que yo trabajaba en el Humedal de Tibabuyes, que coge las localidades, en este caso cogía Sur, también cogía Limitativa, pues cuando yo llegué al Humedal también encontré todo eso lleno de marihuaneros y personas que estaban pegando y todo, y una de mis funciones era llevar los niños y llevarlos a los colegios y hacer el servicio civil, lo que prestan los bachilleres. Y yo me metía por esos caminos y encontraba un reguero de gente allá, más llamados desechables, porque ningún ser humano es desechable. ¿Sí? Yo decía, pues ahorita yo qué hago, ¿cómo tengo que pasar con los niños de un colegio si están ya fumando? Pues me tocó meterme al lado de ellos y hablar con ellos, y yo recuerdo que yo les decía, y no es que esté justificando, lo que voy a decir está justificando que ellos como yo les decía, primero que todo, en vez de llegar a atacarlos y a mandarle a la policía, me fui a hablar con ellos como un ser humano, que yo soy. Y les planteaba, abierto, hay que proteger el humedal, porque ya yo compartía con ellos, que me ayudaran a limpiar. Las personas que vivían en los humedales eran los que menos móviles le hacían al humedal. Las personas que vivían fuera de los humedales y fuera del parque eran los que más móviles tiraban allá. ¿Sí? Yo me decía, lejos, así como existe la inteligencia vial, pues debe existir una inteligencia marihuanera. Claro. O tenemos una inteligencia marihuanera. ¿Por qué? Porque yo no les podría decir a ellos, no hagan fumar eso, porque entonces yo no voy a mandar a los celadores o a la policía. Eso no resuelve el problema. Claro, qué bonito, qué bonito porque digamos que aquí ya se empieza a ver más otra perspectiva, ¿no? Y empezamos como a tener otra visión del problema y es también tener empatía de que esta problemática viene de unas problemáticas humanas, por así decirlo, o sea, vienen de atrás, ¿no? Entonces empezamos a ver la problemática del individuo como tal, el que consume, el que bota la basura, el que, el que roba. Entonces también es empezar a mitigar esas problemáticas, Mao. Eh, pues Mao, digamos que esta conversación ha sido muy linda, ha sido muy amena, tener tu punto de vista, ver la manera en la que piensas,
en la que desenvuelves el tema por tu conocimiento y debo admitir y debo aceptar que es muy bonito ver que otra, o sea, que por tu experiencia tienes un punto de vista muy amplio y que no eres no estás sesgado en solamente enfocarse en el problema, sino también en darle solución a las problemáticas que presentan la raíz de todos estos problemas. Digamos que esta conversación. Totalmente, es que mira, yo creo que el ser humano, o los seres humanos no venimos ni a criticar, ni a juzgar, ni mucho menos a condenar. Exacto. Sí, y mucho menos a condenar. Pero yo sí recuerdo que los seres que vivían dentro de ese humedal y acercaron a boque, terminaban por ser mis amigos entre comillas. ¿Por qué? Pues porque es que yo nunca he criticado a esas personas porque es que sé por qué están ahí y de dónde vienen. Claro. ¿Sí? Son personas que no han tenido amor, que no han tenido hogar, que no han tenido educación, sino que todavía han sido señaladas, que se hacen una cosa. Mire, yo a los recicladores los adoro. Claro. ¿Por qué? Porque fuera por los recicladores, Bogotá estaría como hasta el Monserrate de mugre. Claro, ¿no? Y es bonito ver esa sensibilidad humana que tienes de ver el problema, ¿no? De poder abarcar y poder ver desde otro punto de vista las cosas, Mao. Mao, pues ya para cerrar, me gustaría que nos regalaras una pequeña reflexión de todo de todo lo que hemos hablado, esta conversación, ya para cerrar este tema. Pues mira, yo creo que lo mejor que te puedo decir es lo siguiente. Yo siempre he dicho que lo primero que uno debe enseñarle a una persona es a respetarse. Y al respetarse, identificar en él que él contiene los 4 elementos. Contiene agua, contiene tierra, contiene fuego y por supuesto que sin aire no puede vivir. Claro. Pienso que todo debe ser una cuestión propositiva. La gente dice que hay que enseñar a la gente a amar. Yo digo que hay que enseñarles a respetar, porque conozco mucha gente que dice que ama, pero no respeta, que no entiende el amor. Exacto. Aquí, o yo le enseñaría a las personas que no somos los dueños de la tierra, que somos los hijos de la tierra, que no somos los dueños del agua, ni el aire, ni el fuego, sino que somos los hijos de él. Porque cuando uno es hijo y se siente hijo de eso, lo ama, lo respeta y lo protege. Pero si a uno le dice que es el dueño, pues lo usa. Entonces es una cuestión de educación en el sentido de la inseguridad de los escombros, y eso es un trabajo social que tienen que hacer las personas de las comunidades, pero hacerlo de una forma propositiva. Okay. Yo no puedo lograr que te bote escombros si llego a tratarlos mal porque botan los escombros. Yo tengo que llegar con una solución propositiva y no ponerme como el juez que los critica, sino como una persona que con ellos comparte esa problemática, pero que la podemos resolver. Entonces yo pensaría que el lema que yo te regalaría es: respetemos, amemos y protejamos toda forma de vida. La tierra tiene vida, el agua tiene vida, el fuego tiene vida y el aire es vida. Okay, y si nos contenemos todos, pues respetémonos a nosotros mismos y en vez de juzgar, criticar y condenar, seamos propositivos. Oye, Mao, muchísimas gracias. Qué bonita reflexión, una reflexión muy hermosa. O sea, es como un llamado al sentido de pertenencia. La verdad, quedo muy agradecida contigo, como siempre, y una vez más te puedo decir que he aprendido mucho de ti. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Y bueno, ya aquí llegamos al final de esta linda y hermosa conversación. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho que me hayas contactado, que hayas confiado en mí.
Lo que necesites y lo que necesite la universidad que yo le pueda aportar, estoy atento. Vale, Lo que es servir, lo que no soy es servir. vale, mi ma. Un abracito. Ya voy a terminar acá la grabación. Ah, Dale.